el tópico principal, ¿cómo salgo de mí mismo? No hay posibilidad de ser padre si no salís de vos mismo, ¿no? Este es un punto muy importante. La atomización del ser humano que la posmodernidad indica como uno de los variables principales se rompe completamente a la hora de abordar una paternidad, porque la paternidad básicamente es darse al otro por completo y por entero sin esperar ningún tipo de resultado o cambio, ¿no? Y esto puede decirle un padre que tiene un hijo de 40 años, o un padre que tiene un hijo de 2 meses, como en mi caso, como alguien que también lo puede estar pensando, porque hoy en día lo que se plantea básicamente es que ya ni siquiera esta pregunta casi entra en discusión. Muy buenas noches a todos. Estamos arrancando como todos los domingos a las 23, ya con un amigo de la casa, por demás conocido, con Pablo Caruso, con un extenso currículum vitae que ya ni siquiera me gasto en poner en la descripción por lo tan largo que es, porque ya incluso lo conocen. Así que bueno, profesor universitario, licenciado en psicología, especializado en lo que es la psicología clínica, y que además tiene su propio podcast, tiene su propio canal, que yo recomiendo que lo sigan, que lo apoyen, así como tantas veces me han apoyado a mí. Y hoy vamos a estar tocando un tema que a mí sinceramente me apasiona mucho. ¿Y por qué he decidido hacer el tópico de hoy antes de arrancar una pequeñísima introducción? Por 2 motivos fundamentales. Bueno, el primero, en lo que atañe al canal, mañana ya sale el próximo video elaborado. Estoy trabajando hace una semana en una pequeña guía para los padres respecto a cómo desenvolverse siendo padre de familia en torno a los hijos en relación a los celulares. Si bien se habla de pantallas como televisión, computadores, el celular es una preocupación que muchos me han hecho llegar. Estuve investigando, leyendo informes que han salido de Estados Unidos, que es como lo más avanzado en este sentido, y queriendo tratar de hacer una pequeña guía para los padres, digamos. Así que dije, bueno, acá hay un conflicto, digamos. Y otro tema que me interesa también es qué sucede en la posmodernidad. Porque claro, ser padre hoy no es lo mismo que ser padre hace 100 años atrás, como no es lo mismo que ser padre hace 500 años atrás. Los tiempos cambian, la paternidad se mantiene, pero ciertas formas van simplemente siendo distintas, por así decir. Así que qué mejor que contar con un licenciado en psicología, pero que tiene el mejor currículum mitad de todos, que también es papá. Y eso es lo que yo valoro. No es una crítica jamás a nadie, lo siempre lo claro, sino realmente realzar a la gente que se anima a formar familia, que es lo que me interesa a mí. Ya hay mucha gente realzando distintas virtudes, distintas vocaciones, bienvenido sea. A mí me interesa realzar esta vocación de la paternidad. Así que sin más preámbulos, queremos darle la palabra al profesor querido Pablo Caruso, comenzando con este tópico. ¿Cómo ve él, que es, siendo ya padre y siendo también psicólogo, qué son los principales desafíos que afronta hoy un hombre, una madre, la paternidad en general, en estos tiempos que corren? Y a partir de ahí vamos a hacer un par de preguntas, un par de reflexiones, y también saludando a toda la gente que se encuentra en este momento en el chat. Profesor, toda suya la palabra. Bueno, Horacio, mil gracias de nuevo por estar aquí contigo. Un tema, la verdad, que muy, muy interesante, muy apasionante para hoy en día, para la sociedad que tenemos, para el mundo que estamos atravesando y para, sobre todo, las conflictivas que uno viene viendo en el día a día y lo que se puede ver también, obviamente, socialmente. Yo hice como una suerte de algunos punteos de algunos desafíos, pero me parece que el desafío más importante, porque este es un entramado que no tiene que ver solamente con una cuestión psicológica. La cuestión psicológica diría en cierto punto que tiene una interacción directa con variables políticas, variables globales, variables antropológicas del hoy y también filosóficas. Por lo tanto, es un abordaje como hasta multi-interdisciplinario cuando hablamos de este tema, ¿no? No solamente ser padre es una acción concreta en el lecho conyugal que da una resultante, sino que implica un montón de variables que uno tiene que estar dispuesto a poder atravesar. El principal punto que yo tocaría es, estando en un mundo, una sociedad postmoderna hoy, con la definición que venimos dando en otros vivos y que vos te encargás obviamente de manera perfecta de describirlo, es el tópico principal, ¿cómo salgo de mí mismo? No hay posibilidad de ser padre si no salís de vos mismo, ¿no? Este es un punto muy importante. La atomización del ser humano que la posmodernidad indica como uno de los variables principales se rompe completamente a la hora de abordar
una paternidad, porque la paternidad básicamente es darse al otro por completo y por entero sin esperar ningún tipo de resultado o cambio, ¿no? Y esto puede decirle un padre que tiene un hijo de 40 años, como un padre que tiene un hijo de 2 meses, como en mi caso, como alguien que también lo puede estar pensando, porque hoy en día lo que se plantea básicamente es que ya ni siquiera esta pregunta casi entra en discusión. Yo esto lo vengo viendo mucho, sobre todo en el ámbito de la clínica, y yo indago un tema que es muy importante, independientemente de la problemática que trae la persona. A mí me interesa mucho lo que es identidad, vocación y propósito, ¿no? Que son 3 tópicos que son muy importantes independientemente si uno trae ansiedad, depresión o cualquier trastorno. Y yo lo que vengo viendo en la casuística es que la finalidad es ser feliz, ¿no? Bueno, yo quiero ser feliz. Bueno, sí, primero definamos felicidad. Pero la felicidad, desde el punto de vista que lo estoy viendo, es una felicidad hedonista, es una felicidad que radica, inicia, se desarrolla y termina en mí mismo. Bueno, lo que a mí me haga feliz, entonces eso es lo que yo voy a ir a hacer. No, hoy ser padre la verdad que implica un montón de cosas, desde la economía hasta, no, y yo quiero desarrollar mi carrera, y yo quiero viajar, es un tema principal, o yo quiero viajar. El viaje es como lo único que existiría hoy, estamos hablando de una clase media, por así decir, tirando para arriba, es lo único que existiría, no es el objetivo. Yo quiero viajar. ¿Estés de acuerdo con, no sé, la vacuna, no la vacuna? Bueno, si no estoy de acuerdo, yo igual me la voy a dar porque si no, no puedo viajar o entrar a ciertos lugares. Entonces, me fui un poco de tema, pero es un entramado que es muy global. Entonces, nosotros tenemos que empezar a también, cuando uno habla de salir de sí mismo, a definir la imagen del amor. Hoy la imagen del amor está simbolizada en banderas multicolores, está simbolizada en un desarraigo completo del orden natural, está desarraigada de tiempos históricos donde, bueno, el hombre y la mujer básicamente es la relación por definición que después va a generar una procreación. Entonces, en esta falsa imagen de amor, sumada a la atomización propia del ser humano, sumado a la falta de misión y propósito, y nos encontramos que las tasas de natalidad descienden por completo. Y ahí, cuando hablamos de las tasas de natalidad, podemos básicamente dar algunos datos para que se pueda entender, ¿no?, cuáles son estos valores, ¿no? Nosotros tenemos que en Argentina, por ejemplo, no nos vamos muy atrás. En el 2000 la tasa de natalidad era de un casi 20%, 19,50%. Hoy tenemos, o en el 2018, hace 3 años atrás, un 17%. Por lo tanto, estamos viendo que el índice de fecundidad en el 2000 era de 2.54 y en el 2018 de 2.26. Eso tiene un entramado por detrás, ¿no? Siempre tratamos de sustentar los argumentos con números o con datos, pero si no queda en una mera opinión. Por lo tanto, yo lo que preguntaría es, ¿qué nos está llevando a que la paternidad o la tasa de natalidad esté decreciendo de hace años atrás, y podría irme en la escala mucho más para atrás, donde hay unas variaciones, pero empieza a decaer ahí a partir más o menos 70, 80, no con los números exactos, pero más o menos? Y la pregunta es, bueno, ¿qué nos fue llevando a esto? Y acá es donde ingresa este entramado completamente global que trasciende las fronteras, que tiene arraigos principales en organizaciones supranacionales o transnacionales que van dirigiendo con un plan obviamente detrás, pero hoy no estamos como convocados aquí para hablar de política. Yo lo que diría es, bueno, la paternidad hoy se ve atacada también porque, si hablamos de Fátima, tenemos que decir que la última batalla es el ataque a la familia. Entonces también tenemos un entramado de lucha espiritual. ¿Cómo define la OMS la salud, ¿no? Como un completo bienestar físico, psicológico y corporal. Eso es imposible. Primero, que no pone la variable espiritual, es como que esa variable no existe. Y si existe, entra dentro del entramado del paraguas de la nueva era, con, por ejemplo, el video que vos has hecho el otro día, Horacio, que he visto, o el vivo que hemos hecho la otra vez, un tema que yo me especializo bastante. Entonces, hay todo una dinámica y una configuración, ¿no? El otro día una persona me pregunta, bueno, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, ser santo. Y los ojos fueron como se abrieron por completo, ¿no? ¿Cómo ser santo? Eso es medieval, ¿no? No, bueno. No es medieval. Básicamente podremos bajarlo a lo humano como la capacidad de ser una persona virtuosa. Definido aristotélicamente es el punto medio. Ni mucho ni poco, ni en abundancia ni en escasez, sino ser el ser humano lo más
virtuoso posible, o sea, llevando sus capacidades al máximo, ¿no? Y quedando en un medio entre lo escaso y lo abundante. Por lo tanto, es un entramado súper complejo. Yo dejaría el interrogante de ¿qué nos lleva a esto? ¿Por qué estamos tan encerrados en nosotros mismos que no somos capaces de darnos a los demás? Una vez cuando yo estudiaba astrología en su momento, en mi pasado oscuro, por así decir, una persona me decía, bueno, el amor ahora es estar colgado de una cruz, un tipo colgado de una cruz, literal, no me olvido más. Entonces, esas falsas imágenes que tenemos, ¿no? Porque primero que no se entiende el misterio de la cruz, no se entiende lo que encarna, no se entiende absolutamente nada, y las personas terminan hablando con un desconocimiento y absoluto, con una ignorancia total. Es muy apasionante el tema, podríamos irnos por otros lados, ¿no? Pero no hay proyectos, ¿no? No hay proyectos de paternidad o escasean, porque todo tiene que ser en virtud de mi placer inmediato, hedonista, donde la constitución del sujeto, no por la razón, sino básicamente por lo que siente, es la estrella hoy del mercado y lo que va a definir en esa identidad corrompida y débil que venimos viendo en otros episodios, en otros vivos que hemos hecho, donde el ser humano ya básicamente, la persona no puede ni definirse cómo va a pensar en un proyecto trascendente cuando básicamente ese proyecto trascendente te quema horas de sueño, te cambia por completo las prioridades, empieza a haber un relativismo de la vida que llevabas antes, ya no es importante muchas cosas de las que antes hacías, sino empieza a ser importante un otro que depende exclusivamente de vos y del cual vos tenés que trascender estados emocionales, que tenés que trascender pensamientos, tenés que trascender situaciones, tenés que trascender un montón de cosas para poder estar presente, fuerte en ese momento que el otro te necesita. Y eso te lleva a un choque interno. Porque básicamente la paternidad, englobamos en paternidad, maternidad también, ¿no? Que se entienda, no vamos a hablar con lenguaje inclusivo ni mucho menos. La paternidad lo que hace es chocarte a vos mismo, ¿no? Yo que soy profe de tenis también y me dedico a la psicología del deporte bastante, un partido de tenis es chocarte contra vos mismo. Después jugás contra el otro, no importa el otro, primero jugás contra vos, jugás contra tus debilidades, tus errores, tus miedos, y después ahí empezás a ver quién está del otro lado de la red. Acá es exactamente igual. Vos tenés a tu hijo en este caso, pero tenés que trascenderte a vos para poder dar al otro lo mejor, ¿no? Y es una relación completamente dinámica que se va gestando, obviamente, en tu familia, sin descuidar que la batalla está librada hoy, y vamos a ponerlo con todos los términos, a la aniquilación de la familia, porque esto de las familias nuevas básicamente es completamente falaz. Entonces, la familia en su versión tradicional está siendo completamente atacada para ser destruida, y esto está ingresando mucho, sobre todo en los ambientes religiosos. Cuidado con esto. No es que solamente están los ambientes progresistas, están los ambientes universitarios, estilo ciencias sociales, sino también está entrando mucho en los ámbitos católicos, y sobre todo también, ojo con esto, en la formación de los sacerdotes en distintos seminarios. Ojo con esto, es un punto muy importante que ya desde las prédicas empieza a filtrarse muy sutilmente el relato progre, ¿no? Entonces, ojo con esto. Clarísimo. Y sobre esto, tres cuestiones que me gustaría hacer un pequeño aporte mínimo. En primer lugar, aunque no lo parezca, yo en ese sentido coincido, no solamente que coincido con Pablo plenamente, al 100%, sino que me gusta hacer un poco de hincapié justamente en el tema político. Insisto, si bien no es el tema hoy, un tema más cultural que político, cuando a veces se habla de control y natalidad, algo que me cuesta mucho dar a entender en algunas conferencias y son temas muy extensos, la gente rápidamente asocia, para que se entienda, bueno, pañuelo verde, el financiamiento de IPPF y Guttmacher, la promoción de la legalización de ciertas prácticas. No es tan así. De hecho, yo siempre digo, ¿quieren entender cómo fue el verdadero ataque a la familia? No piensen tanto en 2 o 3 empresas que han financiado a algunos legisladores para promover un negocio en forma legal, sino que piensen cuántas personas conocen ustedes, cuántas mujeres han ido a abortar, que es un hecho violento, traumático, doloroso, en una sociedad algofóbica. Esto tiene un punto. ¿Y cuántas personas conocen que han decidido llegar a los 40, 50 años sin formar familia? Porque priorizaron lo material, priorizaron la fama, priorizaron los viajes. Digo, esto no es una crítica a quien hace uso de su libertad, sino es decir, vean, pongan el ojo en decir,
¿Cuál fue la excusa para? Se van a dar cuenta que está tan bien hecha la batalla cultural que está completamente legitimado decir, bueno, es tan válido de repente tener un perro en vez de un hijo. Ahí vamos a empezar a entender dónde está el verdadero desafío cuando se habla de familias. De hecho, tengo 2 videos sobre el respecto explicándolo. Esto de las familias multiespecies o transespecies. Son 2 definiciones. Por tocar un ejemplo de cómo es una verdadera forma de control de natalidad. El sistema no necesita incurrir en algo tan violento como aniquilar a un niño inocente en el vientre materno, aunque lo hacen como forma de negocio. Pero la verdadera batalla cultural es el verdadero poder, incluso en términos de Foucault, es el que no se ve, el que se ejerce silenciosamente. Entonces hoy las personas silenciosamente dan por asimilado que es lo mismo un perro que un hijo. Y esto es parte de lo que hay que revertir con la batalla cultural. Un punto. Segundo punto. Esto también lo digo ya como padre. La paternidad es tremendamente sacrificada. Claro que va a ir a contramano de un mundo posmoderno, porque ¿cuál es una de las principales características de la sociedad posmoderna? Una sociedad algofóbica, esto lo toma Byung-Chul Han, una sociedad que rehúye al dolor y el sacrificio. Entonces, claramente hay que arrastrarse a una vida donde uno, no me refiero solo a no poder dormir, sino o no poder comer lo que uno quiere, sino el dolor y el sacrificio de tener que postergar tantos proyectos propios, porque la vida de uno deja de pertenecerle. Mi vida ya no me pertenece. Yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que debo, y lo que debo por alguien más. Por alguien más que probablemente, esto lo digo siempre un poco en broma con mi esposa, tantos sacrificios que uno hace, porque sabemos que el día de mañana nuestra hija nos va a contestar en la mesa, va a terminar haciendo más una vez lo que quiere. Y ese es el amor, que no importa qué haga, uno va a estar orgulloso de eso. Un punto. Entonces, la sociedad algofóbica rechaza el dolor. Por eso se rechaza no solo la maternidad con el dolor de parto, para que se entienda gráficamente, se rechaza también el futuro y el pasado. Se rechaza la tercera edad con la legalización de ciertas prácticas, como se da en Europa. Se rechaza la maternidad en su desarraigo. Se rechaza el dolor de la realidad con la legalización de ciertas sustancias. Se abraza la virtualidad, que es un mundo perfecto que no lastima. Por eso se habla de esta idea del infierno, digo, porque lo inclusivo tiende a esto. Hoy lo que se busca es que todos sean iguales, y un padre de familia no es lo mismo que un hombre soltero viajando por el mundo. Entonces, en esta búsqueda de igualación, donde todo es igual, no hay ninguna punta que lastime, que le diga a uno cuál es tu sentido de trascendencia. No es una llamada a decir sí o sí tenés que salir a reproducirte como conejos, es decir, ¿cuál es tu sentido de trascendencia? Hoy no estás en el mundo, ¿qué le has dejado al resto de la humanidad? ¿Qué legado le has dejado? Eso es algo que creo que más de uno al menos debería pensar. Como tercer punto, porque no me quiero extender tanto, quería aprovechar para introducir una pregunta muy interesante que nos deja Marcos Mejía. Y dice, la posmodernidad ha creado las relaciones desechables de hoy día. Coincido plenamente, de hecho, si alguien me pregunta, hay un libro muy interesante que se llama Amor líquido, de Zygmunt Bauman. No se dejen llevar por los prejuicios de decir que es un autor de izquierda, porque la verdad es la verdad independientemente de quién la diga. Yo he aprendido mucho de Zygmunt Bauman, de hecho hay un capítulo en mi libro que lo tomo de él en cuanto a concepto general, digamos, y él incluso pregunta cómo evitar la separación. ¿Cómo evitar que la separación de los padres no dañe psicológicamente a los hijos? Saludos de República Dominicana. Bueno, en primer lugar, saludos a la gente de República Dominicana. Yo no soy psicólogo, así que antes de darle la palabra a Pablo, que es el que realmente lo sabe, lo voy a decir como hijo de padres divorciados. Es importante entender que a veces las relaciones humanas fallan, a veces las relaciones humanas no llegan a consolidarse, porque claro, la paternidad es algo muy sólido y sin embargo las relaciones ya están líquidas, entonces se genera como a veces un colapso entre algo sólido como la relación padre-hijo y algo que se está volviendo paulatinamente líquido como la relación hombre-mujer, digamos, más en tiempos de un amor desechable, que ni siquiera es amor, es un consumo desechable en términos de Byung-Chul Han. ¿Qué es lo que diría yo? Y le doy la palabra al profesor Pablo.
que los padres entiendan que la relación que se termina es con la esposa, con la novia, con la pareja, no con el hijo. Entonces uno cuando tiene esa madurez sabe que si yo termino, espero que no, pero si tengo un conflicto con mi esposa, no deja de ser la madre de mi hija. Por lo tanto, a mi hija no le puedo trasladar ningún tipo de frustración, porque si hablo mal de mi esposa, si daño a mi esposa, estoy dañando a un ser muy amado para mi hija. Y entonces uno entiende a veces lo que es el sacrificio de simplemente poner la otra mejilla y amar con caridad por un bien mayor. Esta es mi humilde percepción, lo digo, no como intelectual, sino simplemente como padre de familia. Ahora sí, profesor Pablo, toda suya la palabra en esta pregunta. Bien, con respecto al primer punto, ¿no? De las relaciones que yo pondría relaciones fugaces, ¿no? Como esas relaciones que son obviamente definidas desde la posmodernidad, donde el ser humano, la persona, hombre, mujer, no se puede comprometer básicamente, pero porque el primer punto es que no puede comprometerse consigo mismo. Después terminan configurándose un montón de juegos de proyecciones, ¿no? Entonces yo no me puedo relacionar conmigo mismo de una buena forma, y no estoy hablando hedonistamente ni narcisísticamente, rectamente. Cuando hablamos de esto son siempre puntos rectos, ¿no? Que vamos a ir a pensar en lo genuino, en la esencia de esa persona. Si no puedo relacionar conmigo bien, va a ser bastante difícil que me pueda relacionar bien con un otro. Entonces, esas relaciones fugaces, basados en un principio bien de placer, van a configurarse por un tiempo pasajero, fugaz, transitorio, donde cada uno de los dos integrantes van a llegar a un pico máximo de experiencia y luego la van a desechar, cual, podemos decir, ¿no? Cual preservativo, porque ya cumplió su funcionalidad. Lo que se termina configurando acá son relaciones muy instrumentalizadas, relaciones muy en un punto de objeto, ¿no? Es como un producto. Entonces, se cumplió lo que tenía que cumplirse, no toleramos ningún tipo de error, no toleramos ningún tipo de problema. Al primer problema hay que salir corriendo de cualquier vínculo que haya, porque no tenemos la capacidad de frustrarnos, porque en general las personas posmodernas, o que en un punto están dentro de la posmodernidad, que se han gestado desde ahí con todo este bombardeo de estímulos, etcétera, no hay tolerancia a la frustración. La frustración es muy baja, hay una administración emocional muy pobre, porque hay un yo empobrecido, y eso se vincula con las pantallas que después podemos abordar, ¿no? Entonces, en este núcleo de personalidad empobrecido, ¿qué tipo de relación yo voy a poder configurar con un otro? Si mi primera relación conmigo mismo va a estar empobrecida también. Entonces no hay manera de que yo me pueda vincular con un otro si no me puedo vincular conmigo. Ama al prójimo como a ti mismo, no dice ama al prójimo, punto, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. Rectamente tiene que haber algún tipo de amor, pero ahí nos vamos a, no, bueno, la nueva era, amate a vos mismo. El otro día subí una historia que estaba viendo unos libros y sánate a ti mismo, ¿no? De Chopra, buenísimo, ¿no? Todo lo puedo hacer yo, Homo Deus, hablamos del hombre Dios, todo lo puedo hacer yo me autosano, yo hago todo en una relación completamente narcisista. Entonces, si yo me puedo vincular bien conmigo, y ahí va el trabajo interno, el trabajo de conciencia, el trabajo espiritual, los valores, las verdades axiomáticas, etcétera, etcétera, ¿cómo me voy a vincular con un otro? Porque voy a encontrar un herido con otro herido. A ver, todos estamos heridos, no es que los que estamos acá no estamos heridos. No, a ver, yo particularmente sí, pero me trabajo muchísimo a mí mismo para sanar las heridas que tengo. Por ser humano, en un punto tenemos algún tipo de herida, mínima o máxima. El que dice que no, está mintiendo, y la verdad que yo por lo menos no le voy a creer, porque lo veo todos los días aquí. Entonces, si me vinculo desde el vacío, ¿qué voy a querer generar? Que venga un otro y me complete. Cuando completó eso, yo ya voy a tender a desechar, porque voy a buscar otro que venga, me vacío de nuevo, a completarme con una nueva experiencia. Y esas experiencias son fugaces, esas experiencias son transitorias, porque básicamente montado sobre la variable corporal placentera y efímera, voy a necesitar un cambio constante, un movimiento. Porque en ese no movimiento de cambio de producto voy a sentirme otra vez vacío, porque no tengo la posibilidad de tolerar las discusiones, las peleas, los, entre comillas, fracasos, los aprendizajes. No. Todo eso va a estar completamente de costado, porque yo voy a buscar mi placer personal. Y si vos no me lo podés dar, yo lo voy a buscar en otra parte. ¿De qué forma vamos a poder considerar tener una relación sólida para después poder
tratar de proyectar una familia. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de que no haya problemas en el medio. Problemas en el medio todos tenemos. No hay relaciones perfectas. El tema es que las dos personas puedan tener la capacidad, primero, de diálogo y segundo, de resolución de inconvenientes y de problemas. Porque si no, como decimos, ante la primera, pegamos el portazo y vamos a la búsqueda de otro ser humano que venga a cubrir mi carencia, que venga a cubrir mi vacío, se completa el círculo y voy a salir a buscar a otro. Y así no hay manera de construir nada. Porque además, si vamos a un panorama un poquito más macro, encontramos que los medios de comunicación tampoco nos brindan la información necesaria. Vamos a la escuela y empezamos a tener todo este panorama con la ESI, entre otras cosas, que tampoco ayudan. Entonces, ¿qué es lo que ayuda? Y lo que va a ayudar es un núcleo familiar bien constituido, con dos personas lo suficientemente adultas para que, educados en valores y en personalidades fuertes, pueda haber un niño que se desarrolle en ese ambiente lo más fuerte y sólido posible para cuando venga el ataque de por fuera, que va a haber, pueda sostenerse. Entonces, relaciones fugaces, hablamos de la separación, preguntaban, y la separación de los padres siempre va a generar algo, mínimo que va a haber una ausencia en un momento. La completud en ese sentido de tiempo no va a estar por una razón lógica. Hay uno que va a irse, pero como dice Horacio, el amor no se termina ahí por la ausencia, porque en realidad es una presencia simbólica. El problema radica cuando uno de los dos miembros genera alianzas o coaliciones contra el otro, ¿no? Y ahí viene el problema, tu papá es esto, tu mamá es esto, y se empiezan a generar, obviamente, las familias ensambladas, que hoy están en un porcentaje muy alto, pero mientras esté cuidado, no va a ser, entre comillas, lo mejor de que estén los dos padres juntos, etcétera, pero no va a ser tan traumático como si uno de los dos genera un ambiente y una configuración donde ponemos en contra del otro. Y esto se ve muchísimo. El niño que mucho no termina de entender qué sucede, no habla con, no sé, el padre porque la madre le llenó la cabeza, o viceversa, y lo termina tomando como un enemigo. Estamos hablando de que un niño está en plena construcción psicológica, tiene todo un periodo de construcción, todo un periodo donde va a ir concretizando sus procesos cognitivos, etcétera, etcétera, y esto va a quedar como una pequeña marca, que después hay que ver qué intensidad tiene según la problemática de esos vínculos. Muchas veces hay vínculos que son completamente tóxicos y en un punto mejor que estén separados, a que estén juntos porque hay más daño adentro que afuera. Y después afuera, cada uno hizo su vida, el niño no recibe la alianza o la coalición de uno contra el otro, y termina de una muy buena forma entendiendo cómo es, y los dos padres, desde la no presencialidad completa y total de los dos en el mismo hogar, terminan generando un mejor vínculo. Por eso hay que verlo caso por caso. No hay que sostener a como de lugar cuando realmente no funciona. Después podemos hablar del divorcio, es otro punto, es otro tema y es de otra variable. Estamos hablando desde lo psicológico en el impacto, ¿no? Para el niño en este caso. Yo lo que me preguntaría, que acá mientras vos, Horacio, yo iba apunteando algunos temas, ¿qué nos lleva a esto, no? Como pensar siempre el antes. Bueno, ¿qué lleva a que nosotros estemos haciendo esta charla de por qué no hay padres? Algo lleva a esto, o sea, ¿por qué estamos planteando esto y no podremos estar hablando de otra cosa? Porque son temas que hoy son de vital importancia, porque hay todo un entramado, insisto, y una configuración global para que esto empiece cada vez más a entrar en tela de juicio. ¿Qué hace el mal espíritu linkeando con la variable espiritual como punto clave? Sembrar la duda y generar falsas verdades. Entonces, esos son dos puntos. Generas la duda, que te genera la duda de por ejemplo, ¿qué sexualidad tengo? Ya estamos en el horno, porque si hay una persona que está bien constituida, ¿cómo va a dudar? Es básicamente como un ejercicio muy sencillo de ponerse delante de un espejo, no hay más que eso. Después viene todo el entramado, insisto con la palabra, posmoderno, donde reemplazamos la razón por el sentir y ahí estamos un poco más complicados. Pero me parece que acá tenemos las respuestas a la persona que ha preguntado, ¿no? Clarísimo. Y estaba buscando, había una pregunta muy interesante que quise rescatar y que se ha ido... Esta es muy interesante para desarrollar, ¿no? Lo pregunta Gustavo Martín, que le mando un saludo ya que estamos, como toda la gente que está preguntando en el chat, que pregunta, ¿qué aspectos de la psicología humana deberíamos promover para que la paternidad deba ser considerada?
Yo te voy a dedicar 2 segunditos, si le parece, profesor Pablo, porque el tema del núcleo empobrecido lo quiero dejar para el último, que es como el tópico más importante, creo yo. Respecto a traducir la pregunta, ¿cómo promover realmente la paternidad, y más en este mundo? No hay mucha respuesta en este sentido si primero no se trabaja sobre el sentido de trascendencia de la propia vida, digamos. O sea, y esto viene muy emparejado, aunque no parezca, se armó como un pequeño debate acá en el chat. Es muy, muy divertido esto, dicho sea de paso, porque hay alguien que está sosteniendo que en realidad celebra de que los jóvenes no tengan hijos porque hay mucha gente pobre. Bueno, vamos a ir por partes, digamos. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a Sandra por la ayuda que se destina a la hora de solidaridad que estamos llevando acá en Córdoba, así que muchas gracias, Sandra. Miren, 2 puntos a considerar desde mi experiencia. Esto lo digo ya más como, digamos, como escritor que como padre en este sentido. ¿Cómo promover la paternidad? 2 puntos. En primer lugar, el ser humano tiene que alejarse de todos los aditamentos ideológicos. Es decir, naturalmente desde el siglo XVIII en adelante existe lo que hoy se dice que es progresismo, pero el progresismo no es lo que algunos dicen que es, que lo suelen vincular directamente a una izquierda, a un marxismo o a un socialismo. Incluso le vinculan eso a una suerte de socialismo cultural. El progresismo se vincula especialmente a una visión de una liberación absoluta y progreso material indefinido, arraigado en premisas netamente utilitaristas. Esto es el verdadero progresismo. Ahora, ¿qué sucede? Bajo estos cánones de utilitarismo se dice, ¿para qué va a nacer un niño en esa situación de pobreza que genera más pobreza en el resto de la población? Mejor que no haya tantos padres jóvenes. Y empezamos a ver que todo se reduce siempre a la clave materialista. El marxismo es materialista, pero el marxismo no es la única expresión del progresismo, y de hecho hoy un marxista ortodoxo estaría en las antípodas de la evolución que ha tenido el progresismo actualmente. Entonces uno tiene que empezar a limpiar los prejuicios y las ideologías que son reduccionismos y racionalismos totalmente desarraigados de la realidad. Uno, cuando empieza a entender este concepto, sabe entender fácilmente luego cómo ha sido el metarrelato del siglo XXI enarbolado en nombre del ecologismo, cuyas 2 principales causas, pilares, que son el cambio climático antropogénico, antropogénico, que es lo que yo refuto en mi segundo libro, y el mito de la sobrepoblación. Cuando empezamos a ver estos fenómenos, vamos a darnos cuenta que el problema no es la paternidad, el problema es la pobreza. Entonces uno, cuando empieza a entender esto, se da cuenta que hay que trabajar sobre cómo reducir la pobreza y no cómo reducir los pobres. Y parece una obviedad, pero si fuese tan obvio no lo tenemos que estar explicando. Un punto. Segundo punto, que yo parto de cómo invitar a que la gente se apare. Acá yo esto lo voy a plantear ahora como tesis personal. Puedo estar equivocado, esto es un ensayo que estoy haciendo ahora en vivo. Curiosamente, vamos a decir la derecha en términos muy generales para diferenciar a grandes rasgos lo que está al frente. Nueva izquierda, marxismo, socialistas, progresistas, justicia social, conciencia social, todo lo que ustedes digan. Yo estoy en las antípodas, ¿bien? Lo que ustedes quieren inventar. Lo que estamos de este lado, no importa si sos conservador, liberal clásico, paleolibertario, nacionalista. Hagamos 2 grandes bandos, digamos. Curiosamente, la derecha crece desde la lógica del mundo virtual, porque fue el último salvoconducto que tuvo su libertad de expresión. Mi tesis es que para que la derecha sobreviva, tiene que en algún momento abandonar el mundo virtual para no ser absorbido por la ontología digital, y para esto tiene que reconstruir los 3 principales cuerpos intermedios que no dejan al individuo desnudo frente al sistema: fe, familia y comunidad. De hecho, hoy la verdadera rebeldía no está justamente en la incorrección política del mundo virtual, que lo que promueve es justamente la atomización del individuo. Hoy lo que el sistema necesita es un ciudadano del mundo peleando con otros ciudadanos del mundo, pero consumiendo lo que el sistema provee. Hoy lo que más favorece el sistema son 2 personas peleando por Twitter. Lo que no quiere el sistema, y esto lo tomo de intelectuales, por citar algunos: William Bogg, Garrett Hardin, Eric Pianka, Paul Ehrlich, Peter Singer, Dave Foreman.
Lo que el sistema necesita hoy es personas que no estén cumpliendo el primer mandato, crecer y reproducirse. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi sentido de trascendencia? Capaz que no sea formar familia, capaz que sea una vocación religiosa, capaz que sea la vida académica, la vida de servicio, la vida en comunidad, la vida del servicio a la patria. Pero uno tiene que entender, decir, si acaso uno, sin darse cuenta, no está haciendo funcional a lo que el sistema necesita, lo que el sistema desea, ser una unidad de consumo y de producción. Esto es lo que promueve el sistema. Un solo dato y le doy la palabra al profesor Pablo. Cuando se habla, por ejemplo, de los dibujos animados LGBT de Disney, por un ejemplo, muchos dicen, quieren homosexualizar a los niños con la ideología de género. No es tan así. A ver, puede haber un fenómeno en cuanto a la orientación sexual, pero en el fondo lo que se está generando es la legitimación de una determinada agenda de consumo. Hoy, una pareja soltera, particularmente si es LGBT que no tiene proyección de generar hijos, consume hasta 5 veces más, según estudios uno lo toma incluso de la CEPAL, hasta 5 veces más que un padre de familia con 2 hijos. ¿Qué es lo que necesita entonces el sistema? ¿Gente con familias numerosas o gente que esté consumiendo y produciendo? Un dato nomás. Y esto se van a dar cuenta cómo se vincula entonces a cuando el Foro de Davos se dijo no poseerás nada y serás feliz. No era una agenda comunista que iban a expropiar tu casa, al contrario, quieren que como una licencia de Microsoft estés constantemente renovando licencias con tu hogar año tras año, donde si no te gusta te vas a Europa a lavar copas, luego haces una maestría en Estados Unidos, volvés a Argentina, invertís, te vas a Chile, y esto implica no tener ni patria, ni familia, ni Dios, porque perteneces al mundo y sos feliz. Claro, en esta vida, no lo discuto. Pero bueno, estos son los 2 puntos que quería marcar. Quizás me extendí mucho de esa pregunta, pero me pareció interesante. Profesor Pablo, no sé si quiere hacer alguna reflexión al respecto. A ver, sí, comparto plenamente, ¿no? En un punto, todos estos nuevos servicios que vienen a utilizarse, que muchas veces son realmente útiles, por ejemplo, no sé, los medios de transporte, como distintas cadenas que reemplazan, ¿no? A que vos tengas, por ejemplo, tu propio auto, o que se pregone, bueno, pero vos alquilás y cada 2 años vas mudándote de barrio, vas mudándote de provincia, por ejemplo, o mismo la educación que trasciende las fronteras. Tenemos que entenderlo, desde un punto está muy bien ir a estudiar un máster y después volver si tenés ganas, si te dan dinero y te dan una beca o lo que sea. El problema es cuando ya eso se termina conformando como una suerte de medio de vida, porque en realidad, y esto yo lo veo muchos influencers de economía, etcétera, que esto lo pregonan un montón, que no hay arraigo, no termina habiendo un arraigo, ya ni siquiera hablamos patriota, ¿no? Pero el ser humano no termina de tener arraigo, y si hay algo que al yo, hablando psicológicamente, le da una fortaleza, es el propio arraigo en estructuras, en valores y en verdades. Si no hay arraigo, que justamente es lo que quieren ir a destruir, sacamos la noción de Dios, sacamos la noción de soberanía, patria o comunidad, rompemos todo tipo de barrera en cuanto a las fronteras, y ahí encontramos este barrilete, ¿no? La imagen que a mí se me viene siempre cuando hablo de esto es la de un barrilete. Un barrilete necesita a alguien que lo esté agarrando de abajo, si no se va con cualquier viento que lo mueva para cualquier lado. Entonces el ser humano termina justamente con esta bajada que Horacio está haciendo, con esta descripción que Horacio está haciendo, que es muy volátil, ¿no? Lo que estamos viendo es seres humanos lábiles, ¿no? Estamos débiles emocionalmente, lo podemos parafrasear de Bátimo, lo podemos traer de Vicente Verdú, lo podemos traer de diversos autores que van a hablar de esta debilidad, donde, ¿por qué sacamos la noción de Dios? Y porque hay un arraigo, no hay un arraigo a una verdad que uno va a seguir, que es su creencia y que no se va a mover de ahí. Si yo rompo la variable espiritual, 3 variables, corporal, psíquica, espiritual. Bueno, díganme ustedes cuánto de variable espiritual hoy encontramos en un ciudadano promedio. Vamos a encontrar mucho de la tendencia nueva era, que eso es una falsa religión por completo, es un paraguas que tiene todo un entramado bastante complicado, que no lo vamos a desarrollar acá, que en su momento hemos desarrollado algo, pero que no tiene que ver con conseguir un Dios, básicamente. Tiene que ver con seguirte a vos mismo desde el polo, no de la virtud,
como diría Aristóteles, sino desde el polo hedonista, desde el polo donde vos sos tu propio Dios, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con seguir una creencia ni seguir una religión. Entonces, ¿qué más fácil queda el ser humano desarraigarlo de todo para dominarlo como quiera? Por eso yo lo que aliento constantemente es el pensamiento crítico. Pensá por vos qué hacen las pantallas, y ahora si querés ahora entramos en eso. Básicamente es romper, aniquilar la capacidad de abstracción y pensamiento crítico, para decirlo bien en una conclusión de 2 palabras. Lo arranca, lo aniquila, porque termina siendo un pasivo, un consumidor pasivo que no piensa. Entonces veamos justamente lo que un otro tiene para decirme. Posmodernidad, somos una narrativa que podemos básicamente ponernos en cero para que nos escriban encima lo que un otro quiere, pero ¿esto lo podemos ver o seguimos relatando lo que nos están diciendo? Y eso es lo que a mí más me alarma en cierto punto. ¿Por qué no podemos pensar por nosotros? Cuando viene el relato de yo quiero ser feliz y yo lo único que quiero es viajar y desarrollarme y esto, a mí me alarma. Me alarma, pero porque esté mal desarrollarte, no, esté mal. A mí me encanta estudiar, me la paso leyendo. ¿Está mal comprar un libro? No. El tema es cuando eso se convierte únicamente en tu noción de trascendencia o en tu misión aquí y ahora, ¿no? Es cuando es un propósito completamente unidireccional hacia mí, porque la vida básicamente está para ser dada, no está para satisfacerme completamente. Eso es autoerotismo infantil. Eso estamos hablando de los primeros años de vida, donde básicamente el bebé necesita tener estas satisfacciones porque se rige por el principio del placer, no por el principio de realidad que el posmodernismo quiere arrancar para volver al sentir. Y acá se termina de cerrar el círculo y entramos en un loop que no tiene salida. Entonces, cuando hablamos de esto, es importante como abrir un poco los oídos, abrir un poco la mente para que ingrese esta información y no repetir, ¿no? De dejar de repetir como lores ciertas cosas que nos han dicho y que no podemos procesar de otra manera. Entonces, cuando hablamos de cómo tener herramientas o estrategias psicológicas para alentar la paternidad, básicamente es preguntarme dónde estoy hoy y dónde quiero estar. Y también, si quieren, de dónde vengo, ¿no? ¿Dónde estoy hoy? ¿Estoy satisfaciéndome solamente a mí, ganando un montón de plata, poner en la empresa tal? ¿Y a dónde quiero estar en los próximos 5 años? Noción de misión, de identidad, de trascendencia. Puede haber distintas vocaciones, sí, si uno hizo un discernimiento, bárbaro, vocación de orden sagrado, vocación del servicio a la patria, está bien, vocación familiar es otra, no es solamente la única, ¿no? Pero tenemos que ponernos a pensar, ¿alguien piensa en esto? No, llegamos a los 40 y, ay, me olvidé, se me pasó, y estoy hablando sobre todo de las mujeres, que el reloj biológico es algo que les juega en contra, no como el hombre. Ay, no, bueno, ¿y dónde entramos? En el título últimamente que yo estoy escuchando mucho, que es Congelemos óvulos, ¿no? Entonces ya a los 30, 32 empiezo a congelar óvulos porque me veo bastante débil de no poder conseguir pareja porque no está fácil el mercado, porque con todo este panorama, ¿cómo hacemos para poder encontrar otro ser humano que tenga una visión para poder ir hacia lo que queremos? Entonces, ¿qué hacemos? Congelemos el presente. Es una imagen muy gráfica, ¿no? Es una fotografía. ¿Qué hace una foto? Congela el pasado para que vos después cronológicamente lo puedas ver a lo largo de tu vida en un momento previo, en un momento inicial. Bueno, yo congelo eso, además de lo antinatural, de no seguir un orden natural, es porque termino viéndome imposible de poder llegar a conseguir lo que quiero. Que en este caso es una vocación, por ejemplo, familiar, y hay un negocio multimillonario, obviamente, por detrás, que lo pueden investigar. Y no solamente ligado a, también ligado al mundo LGBT, ¿no? Sobre todo, también. Entonces, un montón de cosas que no vienen al caso ahora, pero lo que vamos es, ¿nos podemos pensar en esto? ¿O no? ¿O son temas incómodos? Yo creo que acá hay mucha tela para cortar y sobre todo observarnos a nosotros dónde estamos hoy, dónde queremos ir y si mi objetivo de la vida es una satisfacción narcisista o puedo darme al otro, ¿no? Y entra la noción, obviamente, del otro como alguien personal a quien yo puedo justamente ir a entregarme y el otro se entrega a mí en una relación recíproca. Da para mucho este tema. Completamente. Ya antes de entrar al último tópico, respecto a lo que es el núcleo de la identidad, que claro que importa el núcleo de identidad, o al menos en mi humilde entender, difícilmente puede haber un sentido de trascendencia y de abnegación que conlleva el sacrificio de la paternidad cuando quien debe asumirla no se puede constituir en sí mismo. Y esto implica un reconocimiento del propio ser.
Y eso lo marco porque si hay algo que me motivó a hablar de lo que es la paternidad y la posmodernidad, que parecen ser ideas a veces un poco descolocadas las unas por las otras, uno cuando empieza a ver ciertos datos de la realidad, observa que hay algo que simplemente no está funcionando como debería funcionar, porque el sistema funciona, el sistema está vigente, el sistema sigue andando. Pero el hombre en toda su faz completa, cuerpo, mente y alma, se está fragmentando cada vez más. Un reduccionismo propio de la posmodernidad. La posmodernidad redujo toda expresión espiritual. El espíritu del hombre se manifiesta en el mundo contemporáneo, o podemos decir en el mundo tangible, en tres grandes disciplinas: la ciencia, el arte y la filosofía, que es lo que le permite descubrir qué es bueno, bello y cierto. Y esto participa de una verdad última. Ahora, desaparecía esta verdad última, todo cae en reduccionismos, moralismo, cientificismo, esteticismo, sobre todo el esteticismo en una sociedad narcisista como la que se vive actualmente, que solo observa el reflejo de la imagen que quiere proyectar, pero no hay nada sólido. Uno cuando intenta tomar como Narciso, por eso muere ahogado Narciso en la mitología griega, es una imagen líquida, está para ser observada como en la imagen de Instagram. No hay nada tangible, no hay nada sólido, no hay nada concreto sobre lo cual aferrarse. Por lo tanto, el propio sistema provee ya no solo un kit identitario, sino incluso un kit moral. Observen cómo funciona Gillette, observen cómo funciona Coca-Cola. No venden un producto, un bien, un servicio como era en tiempos pasados. Venden una idea, y es una idea identitaria y una idea moral. Quien compra ese servicio está comprando la identidad del hombre inclusivo, del hombre correcto, de la masculinidad sana, y está rechazando la masculinidad tóxica, la masculinidad pretérita que tanto daño hizo. Y esto se vende. Y la paternidad no es algo que se pueda comprar o vender. El amor no es algo que se pueda comprar o vender. Digo esto porque no es lo mismo ser padre que engendrar. Claro que hay sistemas que están vendiendo hijos. Y si no, vayan a ver cada una de su experiencia de campo. En mi época, yo con más de 30 años, era muy común ver pasear en la ciudad de Córdoba a niños síndromes de Down. Era muy común. Hagan el experimento cuántos niños han visto en los últimos tiempos. Y de hecho, con esto quiero darle la palabra para el cierre al profesor Pablo, retomando el punto esencial, que es justamente el tema de la paternidad, que implica un sentido de sacrificio. Hoy el ser humano vive en una sociedad totalmente narcisista. Y esto se traduce no solo en una opinión sociológica que podría dar respecto a cómo le teme al dolor. Y claro, un Dios perfecto como el ser humano no puede sentir dolor. Se tiene que encargar de constituirse como un omnipresente donde ya no solo se perciba a sí mismo como lo desea. Ya no solamente alcanza con decir el perro va a equivaler a un hijo y el hombre va a equivaler a una mujer y el soltero va a equivaler al padre de familia. No alcanza solo con el infierno del igual. Se está avanzando hacia un paso más, que es la eliminación del otro, la eliminación completa del otro. ¿Y cómo se logra esto? A través del mundo virtual. La persona encapsulada en el mundo virtual crea su propio avatar, a su gusto y antojo. Crea un ser a su imagen y semejanza. Entonces uno es lo que muestra ser, pero no hay nada real. Esto lo pueden observar incluso en cualquier cantidad de personas que hablan constantemente de la vida y de la familia, pero que jamás en su vida se les hubiese ocurrido engendrar vida o formar familia. Yo diría, es una falacia dominante, y yo diría, depende. Si hay una vocación de poder o acaso hay una vocación de servicio. Allí está el punto. Uno puede ser pro vida y pro familia con una vocación de servicio apuntando a un bien mayor y es totalmente respetable. Distinto es usar un lema bajo una vocación de poder. Quiero cerrar con este dato y agradeciendo enormemente a Moni Rodríguez por su gran ayuda al canal. Quiero cerrar con este dato. Cuando llega la pandemia, donde claro que se notó ese miedo a la muerte, y es cuando más se abraza la cultura tanática, curiosamente es cuando más cae la tasa de fertilidad, cuando más cae la tasa de fertilidad que ya venían en descenso en gran parte de Occidente, se termina de consolidar en el 2020. Pero al mismo tiempo la pandemia lo que hizo fue profundizar la sociedad posmoderna.
caen las tasas de fertilidad demostrando que es una sociedad tanática. Además de ser tanatofóbica, curiosamente y paradójicamente termina siendo tanática. Abraza la muerte queriendo dar repeler, porque no genera vida. Y a su vez, por eso quise invitarlo hoy a Pablo para este cierre, es una sociedad que ha demostrado unos altísimos índices en crecimiento de dos patologías muy particulares: ansiedad y depresión. Y la ansiedad y depresión, en términos de Byung-Chul Han, son enfermedades propias de una persona ensimismada, de una persona narcisista, de una persona ahogada en sí mismo, de una persona que hace depender su pasado y su futuro solo de sí porque ha eliminado al otro. Y de repente colapsa al colisionar su discurso con la realidad. Y esto se está mostrando en la sociedad totalmente fragmentada que se vive hoy. Simplemente con esto quiero darle la palabra entonces a Pablo a ver qué reflexión nos puede ayudar en este sentido, él de su experiencia, ya no solo como padre, ya no solo como cristiano, sino también como psicólogo. A ver, punto importantísimo el que mencionaste. Ansiedad y depresión, dos patologías que hoy se ven muchísimo, pero muchísimo. Para que la gente entienda, ¿no? La ansiedad básicamente es irme a un futuro incierto que no llegó, con preocupación, pensamientos catastróficos y una aprehensión total porque quiero controlarlo. La ansiedad es una emoción sustitutiva por la cual detrás de ella encontramos el miedo. ¿Qué es el miedo? Una reacción de peligro inminente contra mi persona. Entonces, esto es cuando nos vamos del eje, como si fuera un eje matemático, del 0 en adelante, ¿no? Me voy del hoy hacia el mañana, que no llegó, preocupado, porque básicamente no lo voy a poder afrontar. Entonces, como no lo voy a poder afrontar, porque ahí también hay un entramado de muchas variables. Estás en Argentina y querés, no sé, tener una estabilidad económica, es difícil, por ejemplo. Entonces, también eso influye, entre otras cuestiones, variables políticas, etcétera. Pero cuando vamos a la propia psicología del humano, encuentro que no tengo recursos. Básicamente, ¿por qué? Porque no hay una constitución de núcleos de personalidad firmes, porque hay una ausencia de valores y encontrarnos acéfalos en cuanto a el sentido de trascendencia. Depresión, me voy para atrás, me voy constantemente hacia atrás por un pasado que fue mejor, teniendo una aversión hacia el presente y una fobia al futuro. La depresión tiene 3 patas, ¿no? Básicamente, la mirada negativa de mí mismo, del otro y del mundo. Y esto se configura constantemente en personas que de ansiedad y depresión podemos pasar muy rápido porque pueden ser comórbidos, es decir, estar juntitos. Puedo estar deprimido por irme a la ansiedad o la ansiedad y la depresión, configurando cuadros clínicos obviamente muy complicados cuando se trata de ser una intensidad muy fuerte. Se puede trabajar mucho cuando la persona tiene disponibilidad y haciendo toda una reestructuración, pero vamos con datos. Según la OMS, y acá el otro día me hacían un comentario cuando yo subí un video de esto, bueno, pero no podés sacar los datos de la OMS. A ver, a mí me guste o no la OMS, en la cual no estoy de acuerdo, yo tengo que tomar los datos oficiales de lo que hace a mi profesión, porque si no, no tengo datos de dónde tomarlos. Lo mismo que adherir o no al DSM-4 o al DSM-5. Si vos vas a trabajar de manera interdisciplinaria, yo no puedo ir con mi propio manual. Entonces uno tiene que tener una suerte de eje del cual trabajar. Entonces, aclarado esto, no porque sea santo de mi devoción la OMS, pues saben lo que pienso de las organizaciones supranacionales y lo acabo de decir hace un rato, pero con los datos que tenemos hasta el 2017, 322 millones de personas sufren depresión en el mundo. Esto es un montón, es un casi 4,4%. Por lo tanto, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva a, como hablaba Horacio recién, a la destrucción, eliminación, aniquilación de un otro? Donde el depresivo va a tener una mirada negativa de sí mismo. No puedo, básicamente, no puedo, dejarme en la cama, entre otras cosas, va a tener una mirada negativa del otro y va a tener una mirada negativa del mundo de la cual no va a poder afrontar. Con personalidades o con núcleos de personalidad que son débiles, esto ingresa a la perfección. Y si me voy a la ansiedad, cuando estamos hablando de números de la Organización Mundial de la Salud, también en el mundo tenemos aproximadamente también casi un 3,8 o 4% de ansiedad. Esto da un mercado básicamente para que, por ejemplo, 5 de cada 10 personas consuman algún tipo de ansiolítico. Y ahí vamos a poder parafrasear a diversos autores que van a hablar de esta sociedad que está constantemente en el consumo de sedantes, ¿no? De sedativos. ¿Por qué? Porque tiene pánico de ser individual, pero a la vez tiene miedo en el pánico de ser una persona individual,
tiene pánico de caer en la masa también, entonces no se reconoce en ningún lado y ahí estamos hablando de una identidad que va a depender directamente de cómo el otro me defina. Y ahí podemos hablar de la psicología social o del interaccionismo simbólico, donde el otro me define quién soy. Mi propia imagen es dada por un otro. ¿Pero por qué? Yo no puedo tener un reconocimiento de mi yo, ¿no? Y no, porque solamente me quedo en el yo, que es una pequeña porción de la personalidad. No podemos ir a la esencia, no podemos ir a la sustancia, que sería nuestra alma, ¿no? También podemos traer a Aristóteles ahí como una sustancia segunda. Por lo tanto, pensemos que no tenemos esa conexión o ese arraigo interior, ¿no? El yo tiene que poder arraigarse en esa alma para poder salir al mundo. Si no hay una conexión directa, es como que en este momento a mí se me corta el wifi y no pueda comunicarme más, en este caso en el video. No tengo wifi. Entonces el wifi, entre comillas, interior, es justamente que hay una disociación, una fragmentación entre mi yo, que vendría a ser algo más material, por ejemplo, que mi sustancia, que es mi alma, donde tengo realmente la información. Pero mejor que la información estamos hablando de mi propósito, de mi misión y de hacia dónde quiero ir y quién soy, mejor que me la dé un otro. Entonces, ¿por qué rompen con el tema de la espiritualidad o la religión? Porque es justamente lo que va a ir a conectar con nuestra alma, con nuestra psique. Si nosotros pensamos etimológicamente, psicología no es el estudio del cerebro, ahora es el estudio del cerebro, o el estudio de los procesos cognitivos, etc. Era el estudio del alma en la antigüedad, ¿no? Y tenemos distintos autores que hablan de las divisiones del alma, sobre todo los griegos. Entonces, pensemos que nuestra alma está al servicio, ¿no?, de este yo que pueda arraigarse para sacar de ahí la información y poder ir hacia donde quiere. Como esto está fragmentado, como hay una suerte de bloqueo ahí, nos encontramos débiles sin poder saber hacia dónde queremos ir con todo esto. Por lo tanto, me parece súper importante que podamos hacer esta introspección, pero una introspección para convertirnos en un narcisista que rosquea todo el tiempo a ver qué me pasa. No, eso estamos en otro lado, ¿no? Sino para poder empezar a encontrarnos. Ansiedad y depresión, patologías del mundo moderno. Antes teníamos la histeria o teníamos cierto tipo de neurosis, varias, ¿no? Y ahora tenemos esto. Obviamente hay otras patologías, sí, también, pero en porcentaje son las que se llevan el mayor premio. Consumamos entonces los sedantes, consumamos el ribotril, entre otras cosas, para bajar, porque no me puedo bajar a mí mismo, porque este mundo está tan acelerado que no encuentro qué voy a poder hacer. De ahí voy a pensar en ser padre si ni siquiera sé, insisto, no me puedo definir a mí mismo. ¿Cómo voy a pensar en ser padre, que es sostener a un otro? Si no me puedo sostener yo, volvemos al punto de base. Si no me puedo sostener yo, voy a poder sostener un otro y va a estar complicado. Porque si me sostengo yo desde mi propia solamente humanidad, ahí flaqueo. Entonces, los creyentes básicamente creemos que Dios nos sostiene a nosotros, ¿no? Y ahí está la noción de la providencia, respondiendo también a la persona que dice que celebra no tener hijos. Obviamente no vas a traer 25.000 hijos al mundo, ¿no? Vas a tener un discernimiento, porque también cuando uno va a casarse, uno de los requisitos o del compromiso que uno asume es poder traer al mundo hijos que puede también intentar darle lo mejor o sostenerlos para poner en términos que se puedan entender, porque si no, estamos en un problema. Pero lo que vamos hay una noción de la providencia, que si nosotros lo extrapolamos al mundo humano, la confianza en la providencia tiene que ver con la confianza en nosotros mismos desde la variable psicológica. Si yo no confío en mí mismo, la proyección de la imagen de Dios va a ser justamente negativa. Y cuando hablamos de la imagen de Dios que yo tenga, falsas imágenes muy probablemente, tiene que ver con la proyección de la imagen de tu propio Padre sobre todo. Ahí entramos en algo bastante abstracto. Entonces, pregúntense qué imagen de Dios tiene. No, Dios me va a castigar. No, si no hago esto, Dios me va... Bueno, Dios verdugo, castigador. No, a Dios lo voy a buscar cuando solamente necesito. Dios supermercado, esto es catequesis básica. Esa imagen de Dios que tengas va a ser justamente la imagen que vos tengas de una figura de autoridad principal, de una figura cuidadora principal, sobre todo masculina, obviamente, ¿no? Entonces, para sanar, y estoy hablando de lo espiritual, para sanar la imagen con el Padre, recurrir sobre todo a San José y recurrir, obviamente, a Jesús, ni hablar. Para sanar la imagen materna, recurrir a la Virgen María. De hacer un trabajo desde ahí. Estoy tirando otra cosa que no tiene que ver con la pregunta, pero se me vino recién. Es muy importante poder verlo desde ahí para que el trabajo humano sea básicamente una confluencia de las dos variables. Porque si no, todo lo que el argumento que estoy hablando del alma, etcétera, si no podemos dar este sostén, básicamente cae en saco roto. Entonces, paternidad o no, bueno, pensemos en todo esto, que no es sencillo, y tratemos de observarnos un poquito para ver dónde estamos flojos y dónde no, dónde tenemos puntos ciegos y dónde podemos ir a potenciarnos. No el empoderamiento feminista,
no, en absoluto, es falso, sino básicamente el poder desde el amor, ¿no? Ese básicamente es el poder. Entonces, pensémoslo, yo por lo menos quiero generar esa reflexión. Y es una reflexión magnífica. De hecho, ya para finalizar, y bueno, agradeciendo a la gente que ha colaborado con el Superchat, saben que sirve para labores de solidaridad que estamos tratando de llevar aquí en mi ciudad. Mientras iba desarrollando Pablo su magnífica ponencia, rápidamente se vino a la mente algo que quizás se me olvidó mencionar en su momento, que dentro de los desafíos que posee el sistema, más en la posmodernidad, para lo que es la paternidad, es particularmente cómo se desarrolla el sistema de explotación. Digamos. Hoy querer hablar de Foucault, por dar un ejemplo concreto de un autor más conocido, es estar por fuera de los tiempos. Quizás con lo que es la sociedad disciplinaria en términos de la medicalización, a partir de la OMS, podría usar de categorías de Foucault para ese tipo de relaciones de poder, particularmente con lo que es la OMS con el individuo y el transeúnte promedio. En ese punto quizás serviría, pero de hecho no. Hoy no vivimos en una sociedad disciplinaria, hoy vivimos en una sociedad de la autodisciplina, y esto es lo que hace imposible la rebeldía, porque las rebeldías históricamente se han dado desde lo micro o lo macro a partir de una sujeción de esclavitud. Esto incluso es parte de la tesis de Hegel. Hegel, que a veces está muy mal explicado y muy mal entendido por el 99% de los difusores de ideas, ya sean de izquierda o de derecha, pero acá hay un punto que es trascendental. La sociedad actual no es una sociedad esclavista, o en todo caso lo es en una forma muy particular, que han sabido interpretar ciertos puntos de Guattari, de Deleuze, parte de Foucault, que es lo siguiente: es una sociedad de autodisciplina, no es una sociedad disciplinaria. ¿Y esto qué significa? Que el sistema lo que hace, y desde ya muchísimas gracias a Pamela por su gran aporte y su gran ayuda, que podamos seguir sosteniendo los trabajos que estamos realizando constantemente aquí en Córdoba. Lo que hace la sociedad autodisciplinaria es explotar la libertad. Y esto que me voy a mencionar y que a raíz de lo que menciona muy bien Pablo Caruso, se me viene a la mente. Muchos lo van a escuchar cuando Byung-Chul Han plantea que las sociedades en tiempos pasados generaba locos o delincuentes, la sociedad actual genera depresivos o vagos. Lo que sucede es que es una sociedad que explota la libertad. Hoy el psicólogo es reemplazado por el coach motivacional. Hoy el imperativo de la felicidad es lo que lleva a que uno deba ser su propio jefe. Hoy lo que se promueve es: si estás triste es porque vos querés estar triste. Porque hoy todo depende de cómo uno se configura a sí mismo. Pero se configura a sí mismo no desde una identidad sólida, sino desde una identidad líquida, que es el propio sistema que te dice cuál es tu rango moral y cuál es tu rango identitario de acuerdo a lo que has consumido. Si has consumido el curso de género, si has consumido la gaseosa de turno, si has consumido la afeitadora que te muestra qué es ser correctamente masculino, si has ido al parque de diversiones que te hace inclusivo, hoy la moral y la identidad la ofrece el sistema. Y el que desea estar por fuera del sistema pierde su rango identitario y pierde su rango moral. Identidad y moral que está totalmente líquida, que depende básicamente del recipiente en el cual se alberga. Se me había pasado este punto. Quiero, antes de cerrar, dejarle la última palabra al profesor Pablo, que si nos quiere hacer alguna última reflexión, compartiendo sus redes. Siempre digo lo mismo, pero lo voy a decir una vez más. Hay mucha gente muy buena que me ha ayudado a que este pequeñísimo canal esté generando algunos frutos. No me refiero particularmente a la reproducción, me refiero particularmente a los niños que hoy tienen de repente un plato de comida. Esa es la verdad. El fin de este canal no es batalla cultural, el fin de este canal es una batalla espiritual. Podemos tomar elementos disciplinarios de distintos espacios, pero es lo que a mí me interesa. Mi canal, mis reglas, dirían algunos. Entonces, así como tanta gente de bien me ha ayudado, también
insisto, suscribirse y compartir el contenido. No está nada. Profesor, las últimas palabras para usted, que nos quiere ayudar con el cierre, y saludo enorme a toda la gente del chat. Sí, a ver, me parece que fue súper rico. Yo no estoy viendo el chat ni nada en este momento, pero es un tema que genera mucho debate, y lo que yo quiero generar, como tu objetivo es la batalla espiritual, y lo que aliento a los que están del otro lado y sean creyentes, que recen por Horacio, y si quieren por mí también, porque cuando hablamos de la batalla espiritual, y esto es para desarrollar, que lo hemos desarrollado en su momento, pero tiene mucho más desarrollo. La batalla espiritual no es un simple título, no, la batalla espiritual es muy concreta. La batalla espiritual tiene muchas consecuencias, se lo dice alguien que lo ha vivido en carne propia. Por lo tanto, recen por Horacio, porque está haciendo un excelente trabajo, y la verdad que es muy de Dios lo que le viene pasando, porque ha crecido, sobre todo en un año, más o menos un año y medio, que yo por lo menos tengo conocimiento del canal, por ahí viene de antes, pero me parece que ahí fue, sobre todo en la pandemia, porque te he escuchado como lo has relatado en algún momento, ha crecido exponencialmente porque se necesita esto. Entonces, hago esa sugerencia humilde, ¿no?, que siempre es bienvenido. Y con respecto a la paternidad, ¿no?, generar el pensamiento de, bueno, a ver, pensemos críticamente con respecto a estos temas, no nos dejemos llevar por lo que nos quieren decir, por lo que nos pasan en la serie de mayor vistos hoy en día de las grandes plataformas, porque si podemos empezar a ver un poquito más allá, hay un mensaje que en cada una de ellas está oculto, en alguno más oculto, en alguno mucho más explícito, que directamente ni siquiera hay que buscarlo demasiado. También observar las falacias, ¿no? Observar las falacias, sobre todo las falacias de autoridad. Lo dice la tele, ¿no? Lo dice la serie, lo dice la plataforma tal. Bueno, no, esto es algo que yo me encargo también de desarmar. Que lo diga tal o cual no quiere decir que sea una verdad en sí misma, sino básicamente esas verdades tenemos que ir a encontrarlas en otro lado. Por lo tanto, aliento a todos a que puedan pensar en esto, a que puedan formarse, a que puedan leer, a que puedan consultar a personas que sepan, ¿no? Humildemente nosotros estamos acá para tratar de poder ayudar en lo que se necesite, pero sobre todo vayan a las fuentes, lean a los autores, tengan argumentos a la hora de poder hablar, porque si no caemos justamente en lo que al progre promedio le encanta, que es hablar sin argumentos. Eso es algo muy, muy claro. Entonces, nada más que agradecerte, Horacio, y tratar de generar, ¿no?, este pensamiento crítico, dejar las pantallas en este suerte de telever, ¿no?, donde básicamente somos pasivos constantemente de información, y generar, ¿no? Si vos tenés algo que decir, generarte un canal de YouTube, un Instagram, y empezar a postear algo para ayudar un poco a esta batalla cultural espiritual, donde se escuchan, por lo menos humildemente, otras voces y otros puntos de vista. Excelentísimo, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, gente. Aviso desde ya cuando haya tiempo, porque no quiero abusar de la confianza de nuestro querido profesor Pablo, pero también he visto que algunos me han pedido por otro amigo de la casa, que es Ezequiel Baigorre, que también es psicólogo. Vamos a estar trabajando, insisto, cuando haya un poquito más de tiempo, denos unas semanas para coordinar bien, una temática que quiero volver a tomar, que a veces es tanto que dejamos pasar algunos temas fundamentales, el tema del abuso, y soy cuidadoso con las palabras porque sé cómo funciona esta plataforma, infantil. Y no es solamente en materia de lo que es la famosa ESI, vamos a tocar ese tema, pero no tenemos que descuidar que hay otros conceptos que todavía no se están discutiendo y que hay que poner en la mesa. Particularmente, y por eso vamos a hablar con los psicólogos, el fenómeno de las familias ensambladas, porque a veces parece ser que a los progresistas les gusta atacar a la iglesia y se olviden que la mayoría de los abusos vienen, curiosamente, de las estadísticas puras, datos puros y duros, de familias ensambladas. Entonces hay que ver por qué se están diluyendo las familias como primer punto, y luego qué consecuencias genera la disolución de la familia. Si el profesor Pablo está de acuerdo, vamos a coordinar junto a Ezequiel y vamos a hacer un vivo especial con estos dos grandes psicólogos sobre un tema que realmente creo que importa, debería importar en los que somos pro familia, también de cuidar al niño en sus más tiernas infancias. Muchísimas gracias, gente, a todos.
Gracias. Profesor Pablo, saludos a toda la familia. Saludos.